en esa importante zona del país que es el Caribe. Señor ministro, muchísimas gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Buenos días, Gustavo, a ti y a toda la audiencia. Ministro, la empresa Aire ha venido adelantando una serie de cortes en la prestación del servicio, en el suministro de energía en la costa. Uno entiende perfectamente las situaciones difíciles que los empresarios viven frente a lo que se está presentando en la realidad de Colombia, pero ¿hasta qué punto el corte del servicio no se traduce en un perjuicio tremendo para la gente del Caribe, ministro? Así es, pues producto de esa preocupación que compartimos y en la intención, como ha sido la política de nuestro gobierno, de poner a los usuarios de todo tipo, incluso comerciantes, industriales, en el centro de las decisiones, convocamos una reunión de urgencia con la empresa para analizar ese tipo de determinaciones que han venido adoptando y buscar algunas alternativas que no perjudiquen a la ciudadanía, que no perjudiquen a los barrios y a la gente. Por supuesto, la empresa tiene sus argumentos basados en temas de no pago de algunos de estos lugares y estamos buscando alternativas para que no se perjudique a la gente y que logremos, por supuesto, la continuidad del servicio, no llegar a este tipo de procedimientos que, como hemos estado analizando, a pesar de que están contemplados en los contratos únicos de uniformes que hay entre usuarios y la empresa, pues esperamos que no sean el mecanismo ni la vía de llegar a garantizar los pagos que está requiriendo la empresa. Entonces hemos hecho una reunión convocada desde el Ministerio de Minas y Energía con la Superintendencia de Servicios Públicos, con algunos alcaldes, con usuarios, para buscar alternativas que nos permitan tener algunas respuestas y una solución alternativa al uso de este tipo de mecanismos. Señor ministro, ¿a partir de cuándo Aire se compromete a suspender, es decir, a volver a prestar el servicio de energía, a no suspenderlo? Hemos llegado a un acuerdo con ellos de suspender la medida a partir de hoy, 25 de julio, por un transcurso de una semana, mientras adoptamos una serie de medidas. Llegamos a acuerdos con algunos usuarios comunitarios, con alcaldías que tienen por la firma de algunos convenios pasados, contratos, algunas responsabilidades solidarias, y buscar de esa manera algunos acuerdos de pago que eviten que lleguemos a este tipo de situaciones. Y también nosotros desde el gobierno nacional hemos estado trabajando en unos programas de comunidades energéticas, techos solares y algunas alternativas que queremos trabajar con la empresa y incluso con comerciantes industriales para tener un mejor servicio y tener alternativas energéticas para el Caribe, que además es un lugar donde tenemos radiación solar y potenciales para poder desarrollar más generación de energía en el país. Entonces, la idea es que se detenga este mecanismo, que no se perjudique a usuarios, usuarias, a la industria, el comercio, y logremos ubicar otras alternativas para garantizar los pagos que la empresa pues señala se le adeudan sin tener el perjuicio a la comunidad. Le pregunta a esta hora a Martín Tapias, nuestro director de Noticias del Caribe desde el Atlántico, desde Barranquilla. Adelante, Martín. Gracias, Gustavo. Ministro, la situación es que los alcaldes del Atlántico, por ejemplo, han dicho que no tienen dinero, que ponen en jaque sus finanzas si asumen parte de estas deudas y dicen que no están dispuestos a firmar estos acuerdos. Entonces, ¿cuál es la salida? Sí, parte de lo que conversamos, hay unas deudas de algunos municipios, temas del pasado, incluso algunas deudas heredadas desde Electricaribe. Entonces estamos verificando a ver caso por caso si se pueden hacer acuerdos de pago o garantizar algún mecanismo que haga un cierre y nos permita hacia el futuro construir un mecanismo en el cual se le dé sostenibilidad a las finanzas, al cobro del servicio, pero que también le permita a las alcaldías tener algún auxilio, porque sabemos que hay muchas de ellas que no cuentan con los recursos. Entonces es un tema que habrá que analizar caso por caso, que tendremos que sentar a la empresa con los alcaldes, con los usuarios, con las gobernaciones, incluso para buscar soluciones que le permitan dar sostenibilidad a la prestación del servicio en el Caribe. Señor ministro, fue primicia de Alfonso Espina, nuestro director del servicio informativo aquí en Caracol Radio, una disputa entre Aire y la empresa Interaseo. Aire no está prestando en algunos sectores el servicio de energía, Interaseo ha seguido prestándolo, pero la recaudación la hace Aire y dicen ellos que hace 14 meses no les llega ese dinero. ¿Cómo puede estar pasando eso, ministro? Eso es una investigación que está adelantando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, analizando cada uno de los detalles, la información
disponible, incluso algunas indagaciones que ha hecho, visitas, para lograr resolver el asunto y determinar en detalle pues qué es lo que está ocurriendo y, por supuesto, como en el caso anterior, garantizar que no se tenga que no se perjudique a los usuarios de la ciudad y que se puedan resolver estos asuntos. Entonces, ahí desde la Superintendencia de Servicios Públicos se está trabajando para resolver el asunto. Ministro, pero ¿es posible que la superintendencia haga algún tipo de diligencia para saber cuánto está recaudando por motivo de basuras la empresa Aire y cuánto debería estar facturándole a la empresa Interaseo? ¿Eso es posible determinarlo a través de la superintendencia? Eso es lo que estamos buscando hacer. El superintendente está solicitando toda la información, análisis económico, los equipos, para tener un informe que nos permita detalladamente saber qué es lo que está ocurriendo y pues dónde están los fallos, los errores, para que se pueda resolver de fondo este tipo de situaciones. Ministro, más allá del asunto puntual de lo que está pasando ahora, estas empresas que prestan el servicio allá, ¿están cobrando tarifas que son justas o están cobrando mucho más de lo que deberían? Nosotros estamos, ustedes lo conocen, en una tarea casi titánica a veces de consolidar un nuevo marco tarifario que nos lleve a unas tarifas justas. Esto que ha ocurrido tiene que ver con decisiones que en el pasado se adoptaron, como fue la opción tarifaria, cargándole deudas a los usuarios, y una de las medidas que tomamos ya fue asumir la deuda de opción tarifaria desde el gobierno nacional, asumiendo como una deuda pública, y estamos en todo el proceso de transformación del marco tarifario para sacar en cada uno de los componentes, por ejemplo en la generación, lograr que los costos de la generación sean justos, que sean eficientes, que no se lleve a momentos de especulación. En la comercialización también hacer ajustes para que se cobre lo necesario, lo que es debido. Y también estamos analizando todo lo que tiene que ver con las pérdidas, que especialmente en el Caribe ha sido un dolor de cabeza. Y precisamente desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas hemos estado trabajando intensamente en todo ese marco regulatorio, en el ajuste necesario, en lograr que esas decisiones que se tomaron en el pasado pues se puedan resolver, se puedan analizar y construir un nuevo marco regulatorio que nos dé justicia tarifaria para que los usuarios, especialmente del Caribe, no vivan esta situación que ha tenido en crisis tarifaria tanto tiempo al Caribe colombiano. Ministro, finalmente quiero comentarle que aquí en los micrófonos de Caracol Radio, con mucha prudencia pero contundencia, Luz Estela Murgas, que está al frente de Naturgas, dijo claramente que si el gobierno no toma unas medidas de choque, que si no se nombran a todos los comisionados de la CREG, que si no trabajan de la mano del sector privado, vamos a tener una insuficiencia de gas natural a partir del año entrante. ¿Qué está haciendo el gobierno y cómo toma este mensaje de la presidenta de Naturgas? Sí, precisamente todos estos llamados surgen de los estudios que hacemos desde la Unidad de Planeación Minero-Energética. Nosotros hemos expedido el estudio del último plan de abastecimiento de gas, en donde lo que hace la planeación, el planeamiento energético, lo que busca es hacer un análisis de la balanza entre oferta y demanda, en este caso de gas, y precisamente en ese plan de abastecimiento se ubican algunos proyectos importantes que hay que desarrollar hacia el futuro en el país y asegurarnos de tomar las medidas específicas para que no tengamos ningún problema de abastecimiento en el corto, el mediano y el largo plazo. Ahí dentro de lo que hemos venido haciendo hay unas medidas regulatorias y hay unas medidas incluso de logística. Por ejemplo, estamos tomando una medida desde el año pasado que es el uso de oleoductos multifásicos para poder usar la tubería existente de Ecopetrol para transportar el gas que existe en el piedemonte llanero. Estamos tomando medidas para acelerar la entrada de algunos volúmenes de gas offshore y estamos tomando medidas para mejorar el mercado para que tengamos disponibilidad de comercializar el gas necesario. Entonces, ese es un trabajo que estamos haciendo desde la presentación del informe de recursos y reservas de petróleo y gas. Presentamos esas propuestas, ese plan de trabajo y justamente tal como lo señala Naturgas, Luz Estela, pues estamos trabajando en un comité interinstitucional con los gremios, la empresa privada y por supuesto la institucionalidad pública para garantizar que el abastecimiento del país esté garantizado. Ministro, además de la infraestructura, de la inversión en lo que usted nos menciona, en la aprobación de inversiones como el gasoducto Barranquilla-Ballena, ellos también hablan de la petición al gobierno de que se flexibilicen las reglas de comercialización. ¿Eso podría pasar y podría subir el precio del gas natural pronto, ministro?
Precisamente todo esto que estamos haciendo es para que no tengamos escasez de gas y eso no impacte en los precios. Así que la tarea de garantizar el abastecimiento tiene ese objetivo también, que no tengamos un momento de escasez y que eso nos lleve a subir el precio. Entonces estamos buscando todas las fuentes de las moléculas disponibles para que el abastecimiento esté cubierto y garanticemos precios eficientes. Y justamente la flexibilización para la comercialización es parte de lo que ya hemos venido haciendo. Hemos adoptado más de unas 15 medidas tomando decisiones desde la Comisión de Regulación, de tal manera que podamos tener volúmenes intercambiables, es decir, que se pueda garantizar oferta para esa demanda que hay que cubrir en el país, y ahí estamos flexibilizando varias medidas y varios mecanismos para que el mercado pueda garantizarnos el funcionamiento y el abastecimiento necesario para el país.